Desde el inicio, el sector empresarial rechazó la obligada sustitución de importaciones que el gobierno aplicó tras una implementación de normas de calidad. 5 meses después, el gobierno, a través del ministerio correspondiente, ha decidido reformar para varios sectores esta restricción. Vamos a ver de qué se trata. 5 meses después de que inició la restricción de importaciones, que causó un remesón a los empresarios, el ministro de Industrias, Ramiro González, les ofrece incentivos. Estamos ampliando los plazos para los préstamos, vamos a dar muchos más años de gracia. Los empresarios han tenido que adaptarse al paso. Inicialmente rechazaban por completo la obligatoriedad de la presentación del certificado de calidad INEN. Según ellos, la norma era muy estricta y para algunos productos imposible de cumplir. El problema es que varios de estos artículos son usados como materia prima. Por ejemplo, el barniz para las latas de conserva de alimentos constaba en esa lista y no había con qué recubrir las latas de atún que exportamos. El gobierno entendió y aceptó el error. Cuando se da un proceso de cambio siempre hay problemas y nosotros lo hemos admitido. Pero es difícil reorganizar las más de 392 subpartidas que constan en las resoluciones. Cada una de estas puede incluir hasta 16 productos y en muchos casos constan artículos que son insustituibles y útiles. Hay que hacer una desagregación de las partidas. Pero mientras se arreglaban estas inconsistencias en la resolución, la medida continuaba en vigencia. En el caso de los cosméticos denunciaron pérdidas de 60 millones de dólares. Este sector ya firmó convenios. Pero ese convenio, pues en cierta forma, pues nos restringe el crecimiento de ventas. Los importadores de cerámica, por ejemplo, aseguraron que tendrían millones de dólares en pérdidas. Ellos incluso tenían contenedores retenidos en la aduana y en origen. Otros sectores advertían el alza en los precios de los insumos. Productos químicos que se han incrementado su valor porque su materia prima es importada. Los locales de comidas rápidas no podían traer sus papas ni carnes y en los mercados faltaban algunas marcas de mantequilla. Todos estos problemas se están superando. En total se han firmado 74 convenios y en varios casos, gracias a estas flexibilizaciones, la situación comienza a cambiar, como para los representantes de la industria gráfica. Ha sido un impulso positivo para nuestra industria. Reconocemos que el cambio también ha sido muy rápido y en el proceso se pueden cometer errores. Los farmacéuticos también buscan aumentar su producción, pero quieren ayuda. Le falta un poquito más para poder ejecutar ya sustitución de importaciones del área farmacéutico de más de 300 millones de dólares. El gobierno ha reducido 370 millones de dólares en importaciones y ha sustituido 230 millones. Dayana Monroy, 24 horas. Ya nos acompaña Renato Carló, presidente de la Federación Nacional de Pequeñas y Medianas Industrias. Renato, gracias por estar en los desayunos de 24 horas. En primer lugar, tocaría preguntar cómo afectó hasta hoy estas medidas de restricción de importaciones al gremio. Buen día, gracias. Bueno, hay que tener claro algo. Nosotros somos industria intermedia, no somos industria básica y por lo tanto materias primas, que es lo primordial para cualquier sector, no lo fabricamos en el país. Eso lo entendieron en el camino. La medida fue muy drástica, muy, digamos, hecha descoordinadamente. Esto ha hecho, digamos, que haya escasez de los productos que de una u otra forma ya se fabricaban en el país, pero con materia prima importada. Inclusive en un artículo el ex director del SRI decía que en la industria metalúrgica y la petroquímica aún nos falta. O sea, yo no digo que no se puedan hacer muchas cosas en el país, pero el problema es que la industria básica, que es la que daría la materia prima, no está aún, digamos, constituida en el país, no se está fabricando. Eso haría, digamos, que exista una escasez de productos más allá de las perspectivas del gobierno de disminuir en un 25% las importaciones. Ha afectado a todos los sectores, a todos, digamos, en los que son de primera necesidad y digamos lo que digamos podríamos decir suntuario. En la parte suntuaria estaríamos hablando parte de los cosméticos, aunque la belleza también es parte, digamos, de una buena carta de presentación. Especialmente en ese tema de los maquillajes, hay muchísimas mujeres que viven de la venta de esos maquillajes. Este gremio, ¿cómo ha sido afectado? ¿Qué dice y qué propone frente a esta restricción? Bueno, hay un convenio que ha firmado ya la parte de cosméticas con el Ministerio de Industria para promover, digamos, la producción local.
pero hasta mientras va a haber un problema con todas estas mujeres, son casi 500 mujeres que se manejan en una forma piramidal comercializando cosméticos. Lo interesante es que estos cosméticos que antes se importaban se fabrican en su totalidad aquí, pero eso es un proceso... ¿Estamos listos para eso, para producir esa, por lo menos una mínima calidad, por poner el ejemplo de estos maquillajes? Sí, o sea, estamos listos, sí. No ha habido una oportunidad como la de ahora para tener una excelente carta de presentación de que los productos ecuatorianos son de igual calidad que los importados, pero esa carta de presentación necesita también un tiempo para poderse implementar, o sea, no es tan rápido todo. Pero cuando decimos estamos listos, tenemos la fábrica, tenemos el tecnólogo, tenemos el conocimiento, tenemos el proceso y tenemos el dinero para comenzar esta cadena de producción. El dinero, como lo dicen, sí, que la corporación financiera está, prestando dinero, pero en verdad la falta de agilidad de las instituciones financieras ha hecho, digamos, que haya un crédito directo con el proveedor. En su momento, tal vez los pequeños no accedan a ese crédito directo, pero las medianas ya van a una negociación directa y esto hace, digamos, que la CFN sí sea una opción, que la banca sea una opción. Pero en definitiva, el proveedor se ha dado cuenta que dando un crédito directo con confianza, digamos, de la tradición de una empresa que no esté constituida por un año, sino por varios años, dé confianza para poder dar ese crédito. Entonces, la CFN sí tiene un rol importante, no indispensable en las medianas empresas ni en las grandes. A veces las medianas y las grandes se mueven indistintamente de otra forma. Pero los pequeños sí es importante para poder aprovechar esta oportunidad. En el sector farmacéutico, nosotros propusimos al señor presidente en enero 21 de 2009 hacer una inteligente sustitución de importaciones. El ensayo no lo quisieron hacer como nosotros propusimos, pero a la larga propusimos también lo de las subastas inversas, que no fue aplicado solamente al sector farmacéutico, sino a todos los sectores, y todos los sectores se beneficiaron. Al hacer este ensayo de la subasta, en la última subasta el Estado sobró 252 millones de dólares. Estamos listos. O sea, lo importante es creer en nosotros. Ahora, la diversificación de productos que no vamos a encontrar, porque ya no los encontramos, hay que ser sinceros, o sea, nos incomoda un poco, pero digamos hay que ir acoplándonos poco a poco también a lo que la industria nacional sí ha estado fabricando y que no ha tenido, lo que yo decía, una carta de presentación como la de ahora, porque ahora si el 50% de los supermercados era importado según un estudio del propio SRI, entonces hoy, digamos, ese 50 tiene que ir siendo ocupado poco a poco por la industria nacional. Yo creo que a todo el mundo le interesa y le gusta y recibe incluso con mucha emoción y entusiasmo el hecho que nos dé la oportunidad, la aplicación de estas medidas para que el Ecuador pueda hacer sus propios productos y no estemos necesitando de otros países. Sin embargo, es muy bonito, es interesante que así suceda y creo que todos estaríamos de acuerdo que sí pase, pero la pregunta es cuántos obstáculos en el camino vamos descubriendo y cuántos podremos ir salvando. O sea, lo importante es que haya la apertura y el dinamismo de entendimiento con las autoridades. O sea, al principio nos unimos con Agustín Ortiz del INE, con Ana Cox del Ministerio de Producción, Juan Francisco Ballén, el viceministro de Comercio Exterior, nos hemos reunido con Ramiro González, o sea, todos coinciden que no somos industria básica, que somos industria intermedia, que necesitamos una materia prima, pero ese ensayo ha sido de acuerdo a los reclamos organizados de cada uno de los sectores, porque cada sector tiene problemas diferentes, tiene escenarios diferentes, entonces al tener escenarios diferentes las decisiones no las pueden tomar masivamente, sino yendo directo a cada uno de los sectores. Entonces, cada solución es distinta a la otra, entonces tiene que haber una armonía en el ir trayendo de nuevo esas soluciones a la medida inicial, ¿no? Así es. Pues lo que sí tiene que entender el presidente, que a veces en sus enlaces sabatinos es muy exagerado en sus declaraciones, en decir que hay que darle valor agregado a la industria nacional, pero por supuesto, pero cuando tengamos industrias básicas, el mismo exdirector del SRI dice que la industria petroquímica no está lista como para poder nosotros mismos tener nuestros derivados. Hoy se importan más de 5.000 millones. Interesante sería que se hubieran tomado estas medidas hace mucho tiempo, se hubieran implementado y ahora, digamos, estos 5.000 millones de importación de combustibles ya refinados. O sea, la industria metalúrgica, el señor vicepresidente, tuvimos una reunión con él, él dice tenemos que hacer barcos, tenemos que hacer el satélite, todo se puede hacer. Yo no digo que no,
Pero primero, como dice el exdirector del CEREI, hay que descubrir la mina de hierro. El señor ministro dice, ya hicimos 200 bicicletas, 200 bicicletas no come el país. O sea, además de las bicicletas, el 30% es nacional, y nacional entre comillas, porque el hierro de las bicicletas no se lo hace aquí. Entonces, son cosas que, por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria farmacéutica, hay que reconocer que los principios activos, que son más de 2.000, que los excipientes son casi como 3.800, no está el país listo para producirlos localmente, y para producirlos localmente necesita siquiera unos 20.000 millones de dólares que no lo tiene. Entonces hay que seguir importando. O sea, son ensayos que tienen que irse acoplando, pero que el señor presidente tiene que entender que el valor agregado nacional es un resultado de la aplicación de esta medida y un proceso que se va a dar en el tiempo. Sobre esta decisión del presidente, el secretario competente es Ramiro González, y en su calidad de ministro él ha anunciado una rectificación o modificaciones a las restricciones. Parte del ensayo y de los espacios de conversación que han tenido, sin duda este es el resultado. ¿Desde cuándo y cómo van a aplicarse y cuál va a ser el sector que en primer lugar va a ser revisado? A ver, cuando nos hemos reunido en la Cámara, o sea, con el ministro González, o sea, se ha hablado de todos los sectores. Está claro que la materia prima, inclusive con Ana Cox y con Agustín Ortiz, también en la reunión con Juan Francisco Ballén, está decidido. La materia prima no la elaboramos en el país y eso no tiene obstáculos. En este momento no tiene obstáculos. Entonces, eso en un principio sí. Inclusive hubo productos que se deterioraron en la aduana porque la medida fue tajante, diciembre y se acabó. O sea, pero muchos principios activos que necesitaban una buena refrigeración, o digamos, o no tener a las altas temperaturas del invierno nuestro, se deterioraron en La Habana y hoy están haciendo una nueva importación. Por eso es que hay escasez de productos que necesariamente no se van a poder dejar de fabricar aquí con la materia prima que se importa, pero ese proceso ha deteriorado algunas materias primas en aduana y entonces ahora vamos a tener una escasez momentánea, pero que será, digamos, ya le digo, en el momento que todo esté funcionando dinámicamente, el producto final va a ser muy interesante. O sea, esta pérdida, que seguramente toda esta pérdida de productos en aduana, esta decisión radical que frenó a raya toda una dinámica, generó pérdidas. Ah, sí, definitivamente. ¿Estas pérdidas, hay alguna manera de definirlas, de tener una aproximada suma de cuánto se ha perdido? Son diferentes sectores y difícil, digamos, hacer una sola consolidación, digamos, de todas las pérdidas, pero lo interesante de todo esto es que la aplicación tiene que ser gradual, que ya entendieron que las materias primas no puede ser y que esto, digamos, en el camino habrá más rectificaciones, pero que el producto final será el dinamismo de una producción local en la cual se dé más fuentes de trabajo a los ecuatorianos, se pueda pagar más impuestos, se pueda, digamos, hacer más aportes al día. Va a haber un dinamismo muy interesante, pero es un proceso. El proceso va a ser duro y esperemos, o sea, estoy seguro que van a ser interesantes los resultados. Gracias, Renato, por estar aquí y contarnos en detalle cómo ha venido siendo afectado el gremio y lo interesante, que los espacios de diálogo han dado resultados y van a irse incluyendo poco a poco las soluciones que necesita el desarrollo de nuestra industria.